amigos, buenas noches, bienvenidos a un episodio más de Medcast. Hoy nos acompaña Manuel Muñoz. Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante con él de evaluación de alto impacto. ¿Cómo te encuentras hoy, Manuel? Buenos días, bienvenido. Hola Amanda, buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias, amigo. Oye, cuéntanos un poco más sobre ti. Sé que muchos te conocemos, pero tal vez ahí escuchas hoy que sea la primera vez que te ven. Entonces, ¿qué nos puedes contar sobre ti en el aspecto profesional? Mira, yo soy economista, soy maestro en economía aplicada, tengo también un posgrado en bioética, salud y bioderecho y actualmente estoy haciendo el doctorado en políticas públicas, enfocado precisamente en temas de salud y además soy técnico profesional en urgencias médicas y tumba avanzada de la Cruz Roja. Durante casi 20 años me dediqué a cuestiones de capacitación y a cuestiones de operación en Cruz Roja Mexicana. Ese es mi background. Excelente. Bueno, sí, yo sé que tienes, además de mucha experiencia, sé que te has preocupado mucho por seguir formándote y educándote como en el aspecto académico, pero, o sea, la parte de títulos universitarios, pero además sé que tienes muchos cursos y que has sido instructor de, yo creo que todas las disciplinas que existen de certificación. Oye, Sí, amigo, pues justamente estábamos bueno, me querías conversar, el que es por conversar al público, y se me ha hecho muy interesante, la verdad es que este tema de evaluación de alto impacto. Primero, pues nos gustaría saber qué es, o sea, qué es la evaluación de alto impacto y por qué es importante en la medicina de atención prehospitalaria. la evaluación de impacto es una estrategia metodológica para poder determinar qué tan atribuible es un resultado a una intervención en salud. Generalmente cuando tenemos sistemas de salud complejos, como el que tenemos en México, siempre nos enfocamos en determinados indicadores o en determinados resultados que son muy difíciles de atribuir a una intervención en específico o un programa en específico, ¿no? Te pongo un ejemplo, el desarrollo de programas de desfibrilación temprana con la colocación de DEAs en gimnasios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tanto impacta eso en la mortalidad general, en la tasa de mortalidad general? Pues la verdad es que no lo sabemos y también es muy difícil poder determinarlo porque la tasa de mortalidad general está influida o sea, está por muchos elementos, ¿no? Entonces, en medicina lo que se hace, y no solamente en medicina, sino en todas las ramas que se apoyan de la ciencia para poder hacer precisamente mediciones, se hacen evaluaciones de programas específicos. Entonces, la evaluación de impacto son estas metodologías robustas, son metodologías estadísticamente complejas, en la cual nosotros podemos determinar causalmente, se llaman técnicas de inferencia causal, qué tan atribuible es un resultado a una intervención que nosotros hayamos hecho. Y esto no solamente aplica para el ejemplo que te acabo de dar, sino para cualquier programa que nosotros implantemos en nuestros servicios hospitalarios, ¿no? Por ejemplo, si decidimos sacar un nuevo protocolo de manejo de la vía aérea en la cual a los básicos les enseñemos dispositivos supraglóticos o hayamos creado un protocolo para la atención de la hemorragia obstétrica con base en la evidencia científica más disponible, nosotros podemos medir qué tanto efecto tuvo esa intervención en nuestros pacientes. ¿Por qué es importante esto? Porque al final del día la medicina, sobre todo la medicina prehospitalaria, es una ciencia que está avanzando constantemente, ¿no? Es una disciplina que avanza constantemente y se requiere forzosamente de ir integrando nueva evidencia a la disciplina que nos pueda orientar hacia dónde va nuestra práctica, ¿no? Desafortunadamente, muchas veces lo que hacemos en países que no tenemos alto grado de desarrollo científico, como son los países latinoamericanos, es que importamos muchísima evidencia científica de Europa, importamos muchísima evidencia científica de Estados Unidos, la implementamos en México, alguna de ellas, pero no evaluamos su impacto. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente traemos un protocolo, te pongo un ejemplo muy claro, ¿no? Una de las cosas que hubo en auge, que tú te acordarás perfectamente, es el tema de la hipotensión permisiva, ¿no? Entonces, en el hospital, la hipotensión permisiva es una estrategia en la cual vamos a restringir la cantidad de volumen de líquidos en los pacientes con trauma que tenga y que presente alguna hemorragia, dado que la evidencia científica en Estados Unidos indica que es lo mejor. Ahora bien, esa evidencia científica estaba generada en un contexto muy específico y ese contexto muy específico incluía ciertas características que no necesariamente se cumplen en todos los casos en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, es raro imaginar en Estados Unidos escenarios en los cuales tú tengas que trasladar durante 1 hora y media a un paciente con una herida por proyectil de arma de fuego, por vía tierra. En ese contexto, pues evidentemente esa evidencia flaquea un poco, ¿no? Y esta propuesta, y es una de las cosas que he estado en los últimos 2 años tratando de proponer a diferentes agencias y demás, es que empecemos a medir esas intervenciones con nuestros pacientes.
¿Por qué? Porque muchas de estas intervenciones evidentemente no son susceptibles a hacer un ensayo clínico aleatorizado por temas éticos. Pero sí tenemos un registro de datos en los cuales podemos hacer una revisión observacional retrospectiva para ver qué pasó con esos pacientes de manera a posteriori y implementar estas técnicas estadísticas y estas metodologías de análisis que se llaman, que se llaman evaluaciones de impacto para poder saber cuál es la mejor estrategia terapéutica que tenemos con nuestros pacientes. Ok, antes de preguntarte lo otro que me surge ahorita de interés y de duda, me gustaría comentar que creo que en el aspecto general de la vida, tanto en lo profesional como en lo personal, no se puede mejorar aquello que no mides, ¿no? O sea, si no sabes si lo que estás haciendo te va a llevar al resultado que tú esperas o deseas, pues obviamente probablemente estés siguiendo el camino erróneo. Entonces, en cuanto a los pacientes, podría ser que el tratamiento que estamos brindando, en lugar de beneficiarle, le perjudique y eso no reduzca ni su morbilidad, incluso lo lleva a la mortalidad. Y con respecto a esta parte que dices de la investigación, creo que es un tema que ha estado desde hace mucho tiempo como impulsado por personas como tú que hacen investigación y que están interesados en saber y en promoverlo, ¿no? Y me gusta esta parte de decir, ok, primero lo más importante es convencer a los líderes de los sistemas de emergencias públicos o privados que pues permitan hacer esta investigación, con el único propósito de ver si lo que estamos haciendo está funcionando, más allá de tal vez el temor más recurrente que yo he escuchado es como la sanción de que probablemente me van a sancionar porque no hice lo que podría ser mejor para el paciente y no verlo como eso, sino como un punto de donde voy a mejorar mi atención, incluso tal vez voy a recibir un reentrenamiento y una capacitación para poder alcanzar esas habilidades o esos conocimientos que aún me faltan por adquirir. Ahora, pues me surge la idea o la pregunta de cómo se puede medir la efectividad de los protocolos aplicando la evaluación de impacto en la atención prehospitalaria. Fíjate que es una pregunta bien interesante porque lo primero que tenemos que hacer es construir indicadores. Una de las metas más importantes dentro de la aplicación de un programa de salud, o sea, tenemos que identificar la problemática de salud que nos queremos atender, ¿no? O sea, por ejemplo, mortalidad secundaria a síndromes coronarios agudos. Nosotros queremos reducir la mortalidad. Bueno, tenemos que implementar una estrategia y para eso generamos un programa, ¿no? Ese programa va a tener básicamente tres fases, que es la fase de diseño, la fase de implementación y la fase de evaluación. Eh, Desafortunadamente, digo, esta fase de diseño pues, carece muchas veces de evidencia científica previa generada en México y tenemos que importar evidencia científica de otras latitudes, pero eso es una práctica común, no es algo que esté per se mal, pero una vez que estamos en la implementación es muy importante porque durante la implementación nosotros vamos a generar los datos. Eh, ¿Qué datos vamos a generar? Y aquí, pues, evidentemente, todas las dependencias, tanto públicas como privadas, tienen un récord médico. O sea, tienen un formato de registro en donde registran el tipo de paciente, los signos vitales, el diagnóstico sindromático, los síntomas que presentó el paciente y demás, ¿no? Eso literalmente es, para la gente que nos dedicamos a la ciencia de datos, oro molido. ¿Por qué? Porque a través de esos datos es que nosotros podemos generar los modelos estadísticos que te decía acerca de, hay muchos modelos estadísticos, diferencias en diferencias, variables instrumentales, regresiones discontinuas, series de tiempo interrumpidas, hay muchas estrategias metodológicas en las cuales nosotros podemos determinar eh, precisamente y aislar al paciente específico con una signología específica, con un diagnóstico específico y tomar todos los datos por medio de esos pacientes y poder eh, categorizar aquellos que fueron tratados de cierta manera y aquellos que no fueron tratados de cierta manera. Ahora bien, aquí hay un tema importante. Y ese tema importante es que la evaluación de impacto parte de una metodología y parte de un precepto que se llama contrafactual. ¿Qué es esto del contrafactual? Por ejemplo, tú no puedes hacer un ensayo clínico aleatorizado en el cual a unos pacientes no les des tratamiento y a unos pacientes sí les des tratamiento, ¿no? Porque es una cuestión poco ética. Pero sí existen, por ejemplo, algo que nosotros denominamos en las ciencias sociales como experimentos naturales. Por ejemplo, si tú tienes un protocolo de actuación en un determinado municipio, en el cual es uniforme ese protocolo de actuación, lo que puedes hacer es evaluar los resultados de ese municipio, que es digamos que tu factual, lo que pasó en realidad, y compararlo con lo que pudo haber pasado sin la implementación de ese protocolo, que eso le llamamos nosotros en ciencias contrafactual.
Evidentemente, pues el contrafactual no existe porque esa misma población, esa misma persona, ese individuo en específico, pues es único y es irrepetible y nosotros no podemos saber qué le hubiera pasado si no hubiéramos aplicado ese protocolo. Pero lo que sí tenemos son otros subsistemas en los cuales ese protocolo mismo que nosotros habíamos implementado no se implementó. Y eso lo utilizamos nosotros como grupos control, ¿vale? Ese sería nuestro contrafactual y existen diferentes técnicas, por ejemplo, el Propensity Matching Score para saber qué tan parecidos son los pacientes y hacemos ahora sí un grupo de intervención con un experimento natural, que nosotros no tenemos control sobre, pero hacemos un grupo control en el cual sabemos qué le pasó a los pacientes que no tuvieron ese protocolo que nosotros implementamos para el Zika y qué le pasó a los pacientes que sí tuvieron ese protocolo y medimos la diferencia en el resultado. Que ese resultado puede ser peor o puede ser mejor, pero sobre todo hay que medir la magnitud. La evaluación de impacto se traduce no solamente en si le fue mejor o le fue peor, sino la magnitud. ¿Por qué? Porque la magnitud es muy importante para una segunda fase del análisis. Y es, por ejemplo, si yo te digo, Amanda, ¿sabes qué? Este protocolo con este nuevo fármaco incrementó en 2% la probabilidad de sobrevida en los pacientes, ¿no? Y cuesta $12,000 por paciente. Ese incremento en el costo es justificable para un incremento del 2,5% de sobrevida. Pues bueno, hay metodologías econométricas para poder determinar si es un tratamiento costo efectivo, ¿sí? Y es una segunda análisis, ¿por qué? Porque la inmensa mayoría de nuestros sistemas hospitalarios son sistemas hospitalarios públicos y tienen que regirse bajo el principio de eficiencia presupuestaria, ¿vale? Entonces, el análisis económico de costo-beneficio es algo que nace en Inglaterra. Inglaterra es uno de los países que tiene mejores sistemas de salud públicos, junto con Francia, y ellos evidentemente buscan eficientar los recursos, ¿no? Dar el tratamiento no solamente que presente una mejoría, sino que esa mejoría esté justificada en términos de eficiencia presupuestaria. Entonces, así es como hacemos la evaluación de impacto. O sea, la evaluación de impacto es medir qué tanto margen de cambio hubo, si fue positivo o negativo, y que ese margen haya sido atribuible de forma causal a la intervención que nosotros hicimos. Y nos auxiliamos de esto que te digo que son como experimentos naturales, ¿no? Ok, algo que mencionaste casi al final y que a ciencia cierta no lo sé, o sea, fue como algo que en una conversación surgió, la parte donde dices la eficiencia como del presupuesto, o sea, creo que al final se tiene que ver el beneficio que va a traer esto a largo plazo, me imagino, en el aspecto no solo del beneficio para la población, que tal vez como profesionales de la salud lo miramos de esa perspectiva, ¿no? Queremos que el paciente sobreviva y que regrese a las iguales condiciones de las que estaba antes del incidente, de la enfermedad. Pero entendiendo desde una perspectiva financiera, también comprendo que pues tenemos que ver si este cambio, que tal vez va a aumentar mis costos de operación, va a hacer que en cuanto a la economía tenga un beneficio más allá. No sé que, por ejemplo, se me ocurre ahora que el IMSS en su momento hizo esta cosa de Prevenims o algo así, que era con el objetivo de pues educar a la población, entiendo, para que reduzca el consumo de azúcar, grasa y demás, y que tuviera un mayor hábito de ejercicio, pues para evitar o reducir la cantidad de diabéticos que teníamos en nuestro país, que en ese momento pues era muy alto, ¿no? Entonces, estoy encontrando el sentido lógico a todo esto de la evaluación de impacto y cómo va a mejorar no solo la atención de nuestros pacientes, sino tal vez incluso presentárselo al administrador, que es como, yo creo que es la parte de la parte financiera siempre es como un tope, ¿no? Que llegas y te encuentras resistencia por cómo esto me puede afectar económicamente, hablando en cuanto a la organización o la institución. Entonces, pensando muy inteligentemente, tienes que buscar cómo presentárselo al financiero, que te va a preguntar muchas cosas y que tal vez estar preparados para ellos. Ahora, me surge otra duda que es con respecto a las rutas que debe seguir una institución para poder llevar a cabo estas mediciones de impacto en programas de salud. Fíjate, una de las cosas ahí muy importantes, Amanda, es uno, tener claro que se quiere hacer la evaluación de impacto y para qué se quiere hacer la evaluación de impacto. La evaluación de impacto puede ser medida en todas las fases, tanto de la implementación del programa como ya de la evaluación per se. Eh, de hecho, lo ideal es que el diseño del programa esté diseñado con evaluaciones de impacto periódicas, eh, pero debe de tener un detonador en el cual el tomador de decisiones puede hacer cambios en la implementación de ciertos protocolos, ¿no? Y ese es el sentido. Actualmente, o sea, la perspectiva más actual es que ya cuando se le mete evaluación de impacto en tiempo real a través de la creación de dashboards, de esos famosos tableros de control,
en los cuales los tomadores de decisiones pueden tener en tiempo real su operación y la tendencia de operación en un dispositivo electrónico como un teléfono, una tablet, ellos pueden tomar decisiones mucho más efectivas, en las cuales ellos pueden decir, ¿sabes qué? ¿Qué le está pasando a la tendencia, por ejemplo, de incidentes graves después de la intubación endotraqueal, ¿no? O sea, mis pacientes veo que constantemente se están deteriorando y a partir de que integramos tal fármaco a nuestros algoritmos de secuencia de intubación rápida, los pacientes llegan más hipotensos, ¿no? Bueno, eso te ayuda a replantearte a ti que tienes que modificar eso, ¿no? O sea, es lo primero que te va a ayudar. Entonces, ¿para eso qué necesitamos? Necesitamos que se tengan datos. ¿Cuál es la ruta, la primera ruta de acción? Primero, diseñar un programa global por agencia en el cual vayan a establecer cuáles son los objetivos que busca la agencia. Porque muchas agencias no tienen claro cuál es el objetivo. Yo siempre que les pregunto a los tomadores de decisión que he conocido, les digo, ¿cuál es el objetivo de tu dependencia? Si me dices que reducir la mortalidad o reducir la morbilidad es algo que no es medible porque es multifactorial en un sistema tan complejo y va a depender del hospital, va a depender de los antecedentes médicos y demás, nosotros sí podemos contribuir, o sea, sí contribuimos, pero contribuimos con una fracción no despreciable, pero sí menor. Y en ese sentido, yo lo que les digo, tenemos que tener claros los objetivos específicos. Entonces, esos objetivos específicos parten, lo primero, de crear una serie de lo que nosotros llamamos matriz de indicadores. La matriz de indicadores es en qué nos vamos a fijar nosotros que tenemos que lograr como objetivo. Por ejemplo, un objetivo primordial del sistema de salud prehospitalario está establecido en el modelo de atención prehospitalaria de la CONAPRA, es homologar tiempos de respuesta. Es un importante, ¿vale? No es posible que una ambulancia llegue 45 minutos después de un incidente, ¿sí? Entonces, si es un objetivo prioritario, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es diseñar programas y diseñar estrategias que nos ayuden a la reducción en el tiempo de respuesta. Y eso va desde la implementación de un adecuado triage en la zona, en los centros de atención telefónica del sistema 911, hasta una adecuada geolocalización de las ambulancias, ¿no? Toda una estrategia. Pero esa estrategia va acompañada del seguimiento de un objetivo muy particular. Y lo primero que tenemos que hacer en los sistemas es establecer qué objetivos específicos queremos lograr con nuestro sistema. Y mientras menos ambiguos y más específicos sean, la implementación y el diseño de los programas va a ser mucho mejor. Entonces, yo creo que es la primera ruta, ¿no? Saber hacia dónde queremos ir y diseñar el programa hacia dónde queremos ir. Y la segunda es la recolección de datos para saber si estamos yendo hacia ese punto, ¿no? Entonces, necesitamos, por ejemplo, un software que nos ayude a determinar en el momento que despachamos a la ambulancia, en el momento que recibimos la llamada, en el momento que llegó la ambulancia a la escena, en el momento que abandonó la ambulancia a la escena y demás, para que nosotros podamos tener esa información y saber en dónde está haciendo el problema, ¿no? Tal vez el problema está en una zona específica de una ciudad en la cual el tránsito es insuperable para una ambulancia y tenemos que implementar políticas en las cuales tenemos que mandar primero una unidad de primer contacto, ¿no? Como una motocicleta que tenga un tiempo de respuesta mucho más rápido para que el paciente esté recibiendo atención en lo que llega a la ambulancia, que se tarda 40 minutos, ¿no? Entonces, todas esas estrategias van de la mano de plantearse objetivos muy específicos. Eso en política pública lo conocemos como el árbol de problemas. Entonces, identificar el problema principal y es una labor no sencilla, que requiere acompañamiento de personal muy capacitado en temas de salud pública, porque generalmente el sistema es ambiguo. O sea, queremos abarcar todo y desafortunadamente a veces por abarcar todo, pues no apretamos bien, ¿no? Sí. Algo que entiendo que es como importante es entender efectivamente el objetivo principal o los objetivos principales que tenemos para poder saber cuál va a ser mi movimiento o hacia dónde me voy a dirigir. Y algo que me gustó mucho que mencionaste es esta parte donde el líder o la persona responsable de evaluarlo puede estar observando prácticamente como en vivo, digamos, el resultado de lo que está aplicando. Entonces, y eso lo puede llevar a tomar una decisión de si modifica una acción, un protocolo, porque no estamos alcanzando el resultado o el objetivo. Entonces, eso es importante. Yo creo que desconozco, por hablar tal vez al aire, pero desconozco si en los sistemas actualmente o si en algún sistema en particular existe esta idea, ¿no? Como de evaluarlo de forma constante estas acciones y entonces corregir aquello que pudieras, pues, no estarme llevando donde yo quiero. Entonces, no lo sé, probablemente ahora se manifieste alguien y diga, sí, nosotros lo estamos haciendo, e incluso comparta cómo están trabajando. Y ahí me llama a preguntarme entonces, ¿qué desafíos pueden tener las instituciones al momento de intentar aplicar la evaluación de impacto en su sistema o en su área de trabajo? Mira, yo creo que
la principal, sin temor a equivocarme, es la cultura organizacional. La cultura organizacional parte evidentemente de la cultura pues regional. Y una de las cosas que tenemos muy impregnadas en la cultura regional es que no nos gustan las evaluaciones. A nadie, absolutamente a nadie. O sea, en la primaria te decían hay examen y todo el mundo temblaba, todo el mundo se quejaba y demás, ¿no? Los profesores que mejor evaluados salían siempre en las universidades eran aquellos que no aplicaban examen, sino te calificaban con participaciones y trabajos, ¿no? Este, y eso es algo que al final del día tenemos que cambiar, porque las evaluaciones no tienen una connotación punitiva, tienen una connotación de ayuda. O sea, no hay nada que te ayude mejor que la crítica. Y esa crítica constructiva te puede ayudar a mejorar. Entonces, yo siempre les digo a los tomadores de decisiones con los que tengo contacto, abracen la crítica, porque la crítica es algo que te va a ayudar a mejorar tu programa. Y en ese sentido, te pongo un ejemplo. Estados Unidos tiene una base, es una cosa que parte de mi tesis doctoral está dada en la implementación de un símil en México, y esa base se llama NEMSIS. ¿Qué es NEMSIS? NEMSIS es una base en la cual todos los récords médicos de todas las agencias de atención prehospitalaria en Estados Unidos, que son 53,000 agencias, le dan de manera anónima, o sea, datos anonimizados, o sea, datos sin reconocimiento del paciente, se los dan a NEMSIS, y NEMSIS los junta en una base de más de 80 millones de activación. Incluyen signos vitales, diagnóstico, impresión general, tiempos de respuesta, si el paciente en paro tuvo testigos presenciales y tuvo colocación un día antes del arribo. O sea, es una base extensísima. Y esa la base la hacen pública, ¿vale? Y, o sea, yo tengo la base del 2023, le mandas un mail a NEMSIS, la solicitas, le dices cuál es tu proyecto de investigación. Yo estoy haciendo una investigación sobre la base del 2023. Y le dices, mi proyecto de investigación es tanto, y te dan la base para que tú puedas hacer esa revisión, ¿no? Eh, esa, esa perspectiva de transparencia en la cual, si tú sabes qué agencia específicamente te está dando la información, si no son todas las agencias en Estados Unidos, te puede orientar de manera global cómo tú puedes mejorar ciertos aspectos del sistema. Ya ha pasado, ¿no? O sea, por ejemplo, una gran investigadora en Estados Unidos, amiga mía, Remleco, ella es directora de una de las agencias, si no es que la mayor agencia de récords médicos en Estados Unidos. Ella es una prolífica investigadora que publica constantemente y ellos hacen un trabajo increíble que se llama Index. Y en el Index ellos manejan cómo van en las agencias que ellos representan, o sea, en las agencias que ellos colaboran y de repente se dan cuenta, por ejemplo, que hay un porcentaje específico de pacientes que no reciben analgesia, por ejemplo, para fracturas de huesos largos, y eso lo puedes segregar por cuestiones, allá en Estados Unidos el tema racial es un tema muy importante, entonces eso lo pueden distinguir entre pacientes caucásicos, pacientes afrodescendientes, pacientes latinos, pacientes asiáticos, y eso te da una idea para retroalimentar a estos tomadores de decisiones de en dónde pueden mejorar, ¿no? Entonces yo creo que el reto más importante, es un reto cultural y es un reto a que abracemos el análisis constante. ¿Por qué? Porque muy probablemente en muchas de las implementaciones que nosotros hagamos, muy probablemente estemos yendo por un camino equivocado y el único afectado en eso pues va a ser el paciente, ¿no? Tenemos que identificarlo, es una responsabilidad ética y es una responsabilidad incluso jurídica que nosotros identifiquemos eso. Eh, el segundo reto muy importante es la calidad de los datos. Tenemos que tener datos de alta calidad. ¿Qué quiere decir? Idealmente records, formatos de registro electrónico, para que nos brinquemos el paso de tener que digitalizar esa información. Ahora, digitalizar esa información no es rocket science, no es demasiado complicado, pero sí requiere horas hombre, o sea, sí requiere una talacha de que eso que tuviste escrito en papel lo pases a una simple tabla de Excel sin mayor sofisticación y con base en eso, con una simple tabla de Excel que después exporta a un CSV utilizando programas estadísticos, se puede sin ningún problema y de manera muy eficiente hacer evaluaciones de impacto. Entonces, yo creo que es sobre todo voluntad y ganas de poder transformar la realidad a través de la utilización de datos. Claro, ok. Entonces, tal vez un punto importante es empezar a educarnos en general de cómo la evaluación nos va a ayudar a mejorar, en lugar justo de lo que decía, ¿no? Del miedo, el temor de que esto se convierta en algo que pueda afectarme a mí como profesional o personalmente, ¿no? Entonces, y pues tal vez incluso crear como un contrato, no sé, ahora de como ya sea por escrito, idealmente por escrito con
con mi jefe, con mi supervisor, con mi líder, para que yo comprenda que mis acciones, uno, no van a tener una sanción y dos, que así como lo que pasó en mi atención va a tener solo un fin de mejora, no lo vamos a distribuir, no lo vamos a compartir abiertamente. Y esta parte del anonimato creo que es lo más genial. Yo creo que todos nos vamos a sentir más cómodos tal vez subiendo la información sin que sepas de dónde vino y demás, y que luego se pueda esta parte tener acceso a ello para que podamos evaluar lo que estamos haciendo. Sí, claro. Sí, yo creo que eso es fundamental, sobre todo para los tomadores de decisiones, que ellos puedan contar con información en tiempo real de hacia dónde van, ¿no? Porque no necesariamente es algo que tiene que ser publicable. La evaluación de impacto es algo que incluso que se da digamos que en una organización propia. O sea, son insumos, los datos son insumos que se transforman en lo que en el medio conocemos como insights. Y esos insights le tienen que servir al tomador de decisiones. Puede publicarlos, eso sería algo deseable, porque las revistas científicas pues se nutren precisamente de estos insights que se generan a través de las organizaciones, pero puede también no. Pero aquí lo más importante sobre todo es que haya un adecuado control de, pues de la confidencialidad del paciente, hay un adecuado control de la confidencialidad del proveedor, un adecuado control de un análisis completo y absolutamente ético, ¿no? Al respecto. Claro, sí. Pues amigo, muchísimas gracias por compartir esto. Es un inicio de seguir aprendiendo qué es la evaluación de impacto, cómo podemos aplicarla. Espero y sinceramente que pues los líderes de los SEMS públicos y privados lo escuchen, en su momento vean la conferencia y pues nos compartan, ¿no? Al final conocemos a algunos, pero entendemos que dentro de casa no sabemos exactamente qué está pasando, entonces tal vez podrían tener una idea clara de lo que están haciendo y entender cómo esto podría ayudarles en sus sistemas, o sea, realmente cómo se van a beneficiar, pues todos de alguna forma. Incluso te decía cómo presentarlo, no sé, entiendo que no es lo mismo liderar el sistema de emergencias que ir a pedirle al administrador al financiero, tal vez un poco más de recurso para poder pues hacerlo, o si necesito más recurso, no sé. O empezar sencillamente con lo que tenemos ahora para demostrar su eficiencia y luego tal vez ya poder hacerlo un poco más grande. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Nuevamente es un placer grabar contigo y te agradezco el tiempo y que siempre estás compartiendo tus conocimientos. No, hombre, le agradecido soy yo, Amanda. Es un gran espacio, te agradezco muchísimo y espero vernos pronto. Claro, sí, amigos, pues nos vemos en un próximo episodio. Recuerden que vamos a tener una conferencia sobre este episodio en particular que estaremos anunciando en redes sociales, así que sigan a Manuel Muñoz, a Meducate, para que estén pendientes de cuándo va a lanzarse y puedan igual interactuar con Manuel y hacerle todas las preguntas que tengan con respecto a la evaluación de impacto. Que tengan una excelente noche, amigos. Hasta luego. Muy bien, amigo, pues Muchas ya gracias. está. Lo vamos a editar. Después del de Memo, sale el tuyo. Sí, Y podemos ir ya de una vez como creando publicidad y así para que se vaya para el anunciando webinar, la conferencia. la Exacto, conferencia. sí. Perfecto. Sí, amiga. Sí, 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 sí. Oye, te agradezco muchísimo. Muchas gracias. La verdad es que es un tema que me apasiona mucho. Digo que sí es bien necesario. Bien, bien No, al necesario. contrario, gracias a ti por confiar en nosotros. No, hombre, siempre. Muchas gracias, amiga. Cuídate. Cuídate, hasta luego. Hasta luego, bye.